Sí. Pues buenos días. En primer lugar, antes de iniciar esta exposición, que calculo que es 1:10, ¿no? Si no me equivoco, sumarme, como no puede ser de otra manera, a las felicitaciones de este 10º aniversario del ARCET, un aniversario que culmina con una alta capacitación técnica y humana. Y en segundo lugar, pues dar las gracias a las autoridades argentinas y a la ECID, a la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, pues por propiciar esta presencia nuestra en un foro tan importante para nosotros. Verán, para nosotros evidentemente es un placer estar en un país hermano y amigo como es Argentina, y poder participar de estos eventos y poder colaborar con las autoridades nacionales y dirigirnos a todas las fuerzas públicas y privadas que tienen peso en este campo. Pero no solo es una situación de placer para nosotros, sino que también es un interés desde el punto de vista, llamémosle, egoísta. Antes se ha hablado por parte de Pedro Janices de esta situación de globalización en la cual nos encontramos y en la cual dependemos unos de otros, queramos o no queramos. Por lo tanto, para España, aparte de ser pues un placer, vuelvo a repetir, visitar y establecer lazos más intensos en esta materia con un país tan cercano a nosotros, aunque no geográficamente, como Argentina, también es un interés primordial para nosotros y de seguro para ustedes. El modelo español que vamos a exponer es un modelo de carácter integral. No se reduce únicamente a la protección contra ataques de tipo biológico, de tipo cibernético, contra infraestructuras críticas. Pero para llegar al concepto de infraestructuras críticas hay que, digamos, hacer primero una definición básica que a ninguno se nos escapa. Todos nosotros, cualquier sociedad actual, tenemos una altísima dependencia de los medios de comunicación, de la energía, del transporte, de una serie de bienes, de una serie de servicios, sin los cuales no podemos desarrollar no solo nuestro trabajo, sino el día a día, nuestra vida cotidiana, incluido en nuestros hogares. Ese alto nivel de vida que hemos conseguido en Occidente, al mismo tiempo es una espada de Damocles, porque dependemos extraordinariamente de todos estos servicios. Y esto significa que la caída de cualquier tipo de servicios, de energía eléctrica por ejemplo, nos inhabilitaría absolutamente para realizar cualquier tipo de actividad, tanto particular como profesional. Es decir, volveríamos prácticamente a la edad de piedra si todos estos servicios a los cuales nos hemos acostumbrado nos fallaran de repente. Y eso lo saben bien pues los enemigos de, digamos, la sociedad occidental. Como ejemplo, para matizar qué es infraestructura crítica, porque como digo, esta definición no es la misma ni para todos los países, ni tampoco para, si hiciéramos una pregunta general a cada uno de ustedes, seguramente el concepto sería diferente. ¿Cómo lo centramos o cómo lo centramos concretamente en España? He puesto 4 ejemplos muy básicos de casos que son reales y casos que no han sido propiciados por un ataque real, sino que han sido debido a fallos técnicos, a fuerzas de la naturaleza o a causas políticas. Hemos visto el caso de Nueva York. En Nueva York en 2003 estuvieron 2 días sin fluido eléctrico, buena parte del país. Esto supuso que inmovilizaron a todas las fuerzas de policía, todas las fuerzas de bomberos. Hubo cientos de millones de dólares en pérdidas y la ciudad pues volvió a la edad de piedra en cuestión de segundos. Melilla, en la esquina inferior derecha, es una ciudad española que está en el norte de África y que está conectada a todos los efectos con España para todos los servicios. Durante 3 días, una ruptura del canal de un cable telefónico debido a un ancla llevó a que no hubo conexión de ningún tipo telefónico por línea fija, por línea móvil, y la línea fija estuvo a un 30% de capacidad. Supuso un aislamiento total de esa ciudad durante 3 días, paralización de los servicios de emergencia, paralización del hospital regional, paralización de cualquier tipo de gestión económica, incluida la más fácil. Hubo gente, el ciudadano propiamente dicho, padeció esa situación al no poder sacar dinero de un cajero automático, al no poder pagar con tarjeta de crédito,
al no poder realizar actividades de lo que consideramos como cotidianas. En Madrid este año en enero hubo una gran nevada, mientras aquí disfrutaban del buen tiempo, que nos pilló por sorpresa y colapsó el aeropuerto de Barajas. Durante un día, 45.000 o 50.000 viajeros quedaron aislados. Durante 3 días no se pudieron recuperar las conexiones con otras partes de la península y del mundo, y fueron varios cientos de millones de euros en pérdidas. Y por último, la crisis del gas ruso. Como saben ustedes, la mayoría de Centro Europa depende de los gasoductos rusos a la hora de aprovisionarse de energía. Debido a causas políticas entre Ucrania y Rusia, hubo un corte durante cerca de 2 semanas, en mitad de enero, en Centro Europa. Les aseguro que hace mucho frío, y llevó a pérdidas de millones de euros y la muerte de entre 60 y 70 personas debido al frío, por no tener por no llegarle ese gas ruso a sus hogares. Y estos son ejemplos, primero, controlados en muchos casos, y segundo, debido a accidentes que se solucionan de una forma rápida, relativamente rápida. Una hipótesis mucho peor es un ataque conjunto contra instalaciones críticas, es que inhabiliten cualquiera de estos servicios durante varios días a una gran capital tipo Buenos Aires, por ejemplo. Con estos ejemplos, pues nos hacemos la idea de qué es, al menos esta es la definición española que reflejamos en el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. ¿Qué es una infraestructura crítica para nosotros? No solo es una instalación física, sino también los servicios, redes, equipos, cuya introducción o destrucción, y ahí subrayo, produciría un impacto mayor en salud, seguridad, bienestar económico de los ciudadanos y, lógicamente, en el funcionamiento de la administración. Estamos hablando de graves perjuicios para la sociedad de cualquier tipo. Victimización, es decir, pérdida de vidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas medioambientales o pérdidas de un servicio esencial que puede conllevar a una falta de gobierno, una falta de orden social, incluso dentro de amplias capas de la sociedad. Por lo tanto, cuando empezamos a abordar el tema de las infraestructuras críticas, es necesario abordarlo desde esta definición inicial. Para nosotros, lo que es infraestructura crítica es aquella que puede proporcionar un perjuicio muy grave a la sociedad. En este sentido, en su día, hace 5 años, se empezaron a sectorizar lo que para España, y en línea con la Comisión Europea, la cual lógicamente tenemos que trabajar en conjunto con los otros 27 países miembros, que es para nosotros un sector estratégico. Sectorizamos 12 sectores de alto interés para la vida nacional, y lógicamente cada uno de ellos con sus propias peculiaridades. Entre estos, el energético, tecnología de la información y transporte son los que en cualquier país constituyen la columna vertebral de la economía y del funcionamiento de cualquier nación. Estos son los 12 sectores verticales, es decir, cualquiera de ellos por sí, per se, tiene un interés primordial, pero hay uno de ellos, que es el sector de las telecomunicaciones, el sector TIC, que es además transversal. Es decir, no solo es un sector de interés porque agrupa instalaciones de radiotelefonía, telefonía móvil, radiodifusión, televisión, internet, sino que a través de este sector se puede acceder y se controla la mayoría de los otros sectores de producción. Y en ese sentido quería abundar sobre el concepto de ciberterrorismo. Es decir, ciberterrorismo tiene una doble acepción. Se puede contemplar o bien como el instrumento de la comisión del delito o bien como la propia acción del delito. Es decir, en esta problemática se refiere o bien al uso de Internet para la realización de actividades delictivas o terroristas, y ahora matizaré por qué nosotros nos referimos al ámbito terrorista específicamente en España. Uso de Internet, como digo, o bien sea como instrumento, o bien como medio de ataque, o bien como objeto de ataque. Es decir, la forma de acceder a una infraestructura crítica o un objetivo estratégico, que es desde lo que nuestro centro, el CNPIC, Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas de España, consideramos o es nuestra misión. ¿Qué peligros representan las infraestructuras críticas? Pues, en primer lugar,
cualquier sector de producción de los que acabo de decir estratégico están interconectados entre sí, tienen una interdependencia extrema. A nadie se nos puede escapar que la falta de fluido eléctrico en un momento determinado no solo acaba con la producción de electricidad, sino que condiciona posiblemente los transportes, posiblemente las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones a su vez arrastran otra serie de sectores, porque los centros de control de las grandes empresas o de las grandes infraestructuras están regidas en su mayoría por CPDs. Por lo tanto, es lo que se conoce como efecto dominó o efecto cascada. Es decir, una infraestructura crítica no es solo crítica per se, por ser crítica esa propia infraestructura, sino porque además arrastra a otra serie de servicios cuyo impacto no está bien dimensionado. No existe ningún órgano en el mundo todavía que haya podido estudiar de una forma fehaciente cuál es el impacto de una caída a gran escala de un determinado servicio. ¿Qué es lo que arrastraría consigo? Son estudios extremadamente técnicos y extremadamente complejos. ¿Cuál es otra de las especificidades de las infraestructuras críticas? Pues como pueden ver en pantalla, al menos en España, y creo que en la mayoría de los países de nuestra órbita también, alrededor del 80% de las infraestructuras críticas están en manos del sector privado. Es decir, no hay una responsabilidad por parte, o se ha detectado una responsabilidad por parte del sector privado en cuya titularidad están estas infraestructuras críticas, porque afectan a la sociedad. Hace 10 años, vamos a retrotraernos antes del 11S, que es el inicio de esta nueva era que propicia toda esta nueva discusión. Hace 10 años, pues posiblemente cada una de las empresas que era titular de lo que hoy consideramos como infraestructura crítica era responsable por interés comercial y por interés propio de sus propios activos. Pero no se consideraba de una forma clara que el Estado, que el gobierno, que la administración tuviera que tomar cartas en el asunto a la hora de decir, ojo, que el fallo de esta infraestructura puede causar graves problemas para la población. El ataque deliberado contra una infraestructura crítica y por tanto contra la sociedad, que es el objetivo final, es algo que no se preveía. A partir de ahí, desgraciadamente, hemos tenido experiencias como la del 11S en Nueva York, el 11 de marzo de 2004 en Madrid y el 7 de julio de 2005 en Londres, por poner solo algunos ejemplos. Precisamente a partir de esa época es cuando en España empezamos a trabajar más profundamente sobre este tema, que nos preocupaba, pero lógicamente a partir de esos eventos, desgraciadamente muchas veces no se reacciona hasta que no le tocan materialmente a uno. Eso es algo que digamos que es error humano. Normalmente el ser humano es así, nos reaccionamos hasta que hace tanto no nos han pegado, y entonces es cuando intentamos prevenir lo que ya no tiene prevención posible. Si tuviéramos que definir cuáles son las claves de la protección de infraestructuras críticas a nivel general, yo lo haría con una simbología de las tres Cs. Primero necesitamos capacitación, capacidad. Antes Patricia Prandini y Pedro Jarices han hablado de que necesitaban más medios, necesitaban más maquinaria, más personal, todos necesitamos más. Es decir, una institución que se dedique a proteger infraestructuras críticas, en este caso necesitamos medios humanos, necesitamos medios materiales muy tecnificados y los medios humanos que sean competentes. Otra C es la C de coordinación, y en ese sentido quisiera reseñar que esa coordinación es necesaria entre todos los actores que aparecen en la materia de infraestructuras críticas. Y por último, la tercera C es confianza. Para tener una coordinación adecuada hace falta una relación de confianza, esto que vemos ahí que es PPP, Asociación Público-Privada, con sus siglas en inglés, que es digamos lo que circula normalmente en estos foros, es confianza entre todas las instituciones que participen en la protección de infraestructuras críticas. Es decir, con estos parámetros es con los que se debe trabajar. Primero, el enfoque debe ser integral. No ha pasado la época ya en que la protección de alguna instalación determinada era un problema solo
como en el caso de España en el Ministerio del Interior, un problema de tener policías en las puertas y pistolas y medios de seguridad. Y era un problema del Estado, no es un problema del Estado solo, es un problema no solo de un ministerio, es problema de un gobierno y es problema de toda una sociedad, tanto de las empresas que gestionan infraestructuras críticas como del propio ciudadano. Y lógicamente, otra de las patas importantes, de las vidas importantes de las cuales se tiene que basar esta cooperación, esta coordinación, es la cooperación internacional. Y más en el aspecto de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si hoy día la globalización está presente en todas partes, está para bien y para mal. Hoy no hay fronteras para realizar un ataque cibernético contra cualquier lugar del mundo. Hoy, aunque digamos el blanco, y no es por meter miedo a este país, pero aunque el blanco principal de un posible ataque terrorista islámico o internacional sea Europa y Estados Unidos, ningún país está libre de ese tipo de ataques, porque se pueden hacer desde cualquier lugar del mundo. No es necesario desplazarse físicamente para neutralizar o intentar neutralizar un objetivo crítico a través de las telecomunicaciones, a través de Internet. Se puede intentar desde cualquier rincón del mundo contra cualquier rincón del mundo. Esa es la parte mala de la globalización, evidentemente. Y eso llama a la necesidad de una cooperación internacional entre todas las autoridades que tenemos responsabilidad en la protección de infraestructuras críticas a nivel nacional. Es decir, la seguridad de las infraestructuras críticas solo se puede intentar llevar a cabo desde este enfoque integral en el cual cada uno de los actores que tienen responsabilidad pongan su cuota de participación. En España, que es una de las cosas que también hemos tenido una actividad inicial muy importante, intentar integrar esta protección de las infraestructuras tanto desde el ramo físico como desde el ramo de las telecomunicaciones. Es decir, lo que nosotros intentamos proteger es que una infraestructura determinada no caiga o no sea neutralizada de la forma que sea. Esta forma puede responder a un ataque tradicional terrorista, puede responder a un fallo humano, puede responder a un ataque cibernético, puede responder a una catástrofe natural. La realidad es que si un determinado objetivo, que es esencial para la ciudadanía de un país, no funciona, esa parte de la ciudadanía va a estar en graves problemas. Nos enfocamos, por tanto, en las consecuencias, aunque la orientación desde el ángulo español está también muy polarizada hacia la respuesta y la prevención ante un posible ataque deliberado del tipo que sea. Sobre esta doble dimensión y pasando a las consecuencias, marcamos tres objetivos estratégicos. Uno, por supuesto, prevención ante ataques. Lo mejor es que no pase nunca, pero si pasa, tenemos que tener una capacidad de respuesta. Y después de esa capacidad de respuesta, para abordar ese posible ataque, una capacidad de recuperación. Y esta capacidad de recuperación se basa en dos ángulos fundamentales. Uno, el marco puro y duro de la seguridad del Estado, y el otro, la protección civil. Es en este ámbito de la seguridad en el cual nuestro centro ofrece sus servicios, dejando la protección civil para otros organismos. Quizá la clave del asunto, como les decía anteriormente, ya que un 80% de nuestras infraestructuras están en manos del sector privado, es cómo nos aproximamos. ¿Cómo podemos hacer esa asociación público-privada? ¿Cómo nos aproximamos al operador privado? ¿Qué le ofrecemos y qué le pedimos? Todo en esta vida es un quid pro quo. No se puede pedir sin recibir algo a cambio. En este caso hay dos aproximaciones posibles. Una es reglamentación e incentivos, es decir, la regulación, la normativa legal, reglamentos e instrucciones, el marcar incentivos de tipo económico o de tipo informativo hacia las empresas, guías, estándares, buenas prácticas, etc. Y toda esa información que se puede proporcionar a las empresas, todas las guías, estándares, siempre y cuando sea algo también flexible que encaje dentro de unos estándares globales y de los propios estándares de las compañías. Que no impongamos
desde el Estado unos estándares de seguridad determinados cuando a lo mejor una compañía estaba funcionando bien con un estándar de seguridad que sí que nos satisface. Ahí tenemos una función de árbitro. Por otro lado, diálogo y cooperación. Es decir, aunque suene un poco chusco, pero es muy gráfico, es una teoría de palo y zanahoria. Hay que ofrecer algo a cambio, hay que dar incentivos de todo tipo, pero lógicamente la responsabilidad final recae en el Estado. Y es el Estado el que tiene que garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y por lo tanto, como Estado, tenemos que asegurar que nuestras empresas están funcionando en materia de seguridad de forma adecuada. Lógicamente, no todo va a ser palo, debe haber más zanahoria, debe haber más diálogo y más cooperación. A eso me refería antes con la tercera C del clima de confianza. Para interaccionar con nuestras empresas, lo primero que tenemos que hacer es crear ese clima de confianza, en el sentido de poder proporcionar información que sea útil a nuestras empresas, que se puedan beneficiar de ella. Y al mismo tiempo que esta información nos pueda revertir a nosotros para nuestros intereses. Que podamos instituir mecanismos oficiales de relación directa con las empresas, que no se limiten a una relación personal y puntual, y que se base en esta confianza y en cláusulas de confidencialidad. Lógicamente, la información que nosotros podemos recibir de una empresa privada sobre un ataque cibernético debe quedar en confianza, debe tener unos requisitos de confidencialidad, de forma que no va a haber ningún tipo de filtración ni a la población ni siquiera a la competencia directa. Pero esta necesidad de información existe y se tiene que exigir a nuestras empresas, siempre y cuando nosotros cumplamos con nuestra parte del pacto. ¿En qué ámbitos o por qué esta presencia del Estado a través de un CERT como el ARCERT, por ejemplo, o del CNPIC en el caso español, es algo que es beneficioso? Pues en primer lugar porque tenemos experiencia técnica y tenemos ecuanimidad. Nosotros no tenemos presión del tiempo, no tenemos presión comercial, no tenemos compromisos, ni tenemos intereses. Es decir, podemos actuar como mediador y como árbitro, somos neutrales. Por otra parte, en base a resultados. Es decir, antes las autoridades del ARCER explicaban qué es lo que se estaba haciendo en el marco de la cooperación con las empresas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Análisis y actuaciones, consejos sobre mejores prácticas, intercambios de información. Estos resultados, lógicamente, son algo que solo desde el Estado, porque tenemos la capacidad y el conocimiento y los medios de información a través de nuestros servicios de inteligencia, solo podemos ofrecer nosotros. Y los podemos ofrecer, lógicamente, a aquellos que tienen esa necesidad de saber y con causales de confidencialidad determinadas. ¿En qué marco interactúa, por lo tanto, la administración pública? ¿Cómo interaccionamos con los operadores? En primer lugar, a un operador de cualquier tipo de servicio, pongamos energía eléctrica, el Estado se le debe exigir que existe esa continuidad de servicio. Es decir, que no hay, de hecho, desde el punto de vista de los ministerios de Industria, se le exija a una determinada empresa eléctrica que preste un servicio determinado y que esa continuidad de servicio exista, ¿de acuerdo? Por parte del Estado, para proteger nuestros activos, sí que tenemos que tener la capacidad de proteger o de apoyar a esas empresas durante la crisis o en un caso de un incremento del nivel de amenaza. Por otro lado, las empresas tienen que estar preparadas para afrontar crisis. Una empresa tiene que tener un análisis de riesgo sobre todos sus activos y debe tener planes de seguridad sobre los activos que consideremos que son críticos. Obviamente, para eso nosotros tenemos que decirles, aunque sea trabajando con ellas, cuáles son esos objetivos que para la nación son críticos. No todos los objetivos, no todas las infraestructuras que son parte de una determinada entidad son infraestructuras críticas. Solo una parte de ellas, pero esas sí que tenemos nosotros la potestad de decir cuáles son y estimular a esas empresas a que realicen actividades de seguridad sobre esas propias infraestructuras. Lógicamente, esto es necesario intercambiar información al respecto, tener
base de datos, como que después, si nos da tiempo, les presentaremos, en la cual pues existe, al menos en España, un listado, un catálogo de cuáles son las infraestructuras críticas para la nación y cuáles son las medidas que son necesarias para llevar a cabo esa protección. Si esa información nos la va a proporcionar una empresa, nosotros lo que sí que estamos obligados como Estado es a proporcionar un adecuado sistema de alerta, un adecuado sistema de información que nos permita que esa información llegue de forma segura a nuestras oficinas y las podamos procesar. Y por último, es necesario, una vez hecho todo esto, que sea una actividad continua. Una vez que se analice cuáles son nuestras infraestructuras y cuáles las necesidades de seguridad que tenemos, esto se debe perpetuar en el tiempo, se tiene que analizar periódicamente, se tiene que actualizar esa información. Para ello, lógicamente, hay que promover un sistema legal de respaldo que proteja los intereses del país y que delimite cuáles son las responsabilidades de cada uno de nosotros. Desde el punto de vista de generalidades, digamos que esto es lo que en España estamos contemplando. ¿Qué actividades específicas estamos desarrollando en España actualmente? En primer lugar, la creación de un órgano único centralizado como es el CENOPE. Esto responde a una serie de iniciativas internacionales que se han ido realizando en los últimos años. Lógicamente, pioneros han sido Estados Unidos de América, Gran Bretaña, países europeos como el nuestro que hemos empezado a trabajar, pero el modelo es el que les presento ahí. Es decir, son órganos nacionales específicos para la protección de infraestructuras críticas, con un enfoque integral, como ya les había dicho. Por un lado, protección física, por otro lado, protección seguridad cibernética, y con una visión fundamental. Vuelvo a insistir en una de las Cs, coordinar. En todos los países hay muchos organismos muy preparados, públicos y privados, que están haciendo sus deberes y lo están haciendo bien. ¿Qué es lo que nos falta a la mayoría de nosotros, incluido nosotros? Coordinar. Que no sean iniciativas paralelas en cajas estancas que no se comunican entre sí. Es lógico también que esto se articule a través de la incentivación de medidas normativas de algún tipo, de canalización de la cooperación internacional, que solo se puede hacer a través de órganos estatales, y ahí sí que hay un doble modelo, es la ubicación de este tipo de centros. En el caso español, o en el caso británico, o en el caso americano, suelen estar en el Ministerio del Interior. Hay otros países que, para coordinar sus propios departamentos ministeriales, tienen ubicado este tipo de centros en la presidencia del gobierno, lo que sería para ustedes el consejo, la jefatura del consejo, porque tiene capacidad de coordinar sobre todo los departamentos ministeriales que tienen competencias en la materia. Hablaba antes de iniciativas legales. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Lógicamente nosotros, aunque nuestros intereses son nacionales, estamos enmarcados en intereses o en medidas supranacionales, como pueden ser las medidas de la Comisión Europea, de la Unión Europea, que tiene como valor añadido que está obligando, está impulsando a que cada uno de nuestros países, de los 27 países miembros, haga sus deberes y ejecute una serie de medidas legales, normativas, en los respectivos Estados miembros. La más importante es la Directiva Europea que acaba de salir este mismo año, el 12 de enero de 2009, en el cual se establece qué es una infraestructura crítica europea, cuáles son las medidas que los operadores deben de cumplir y cuáles son los deberes, básicamente, que los Estados miembros deben llevar a cabo para garantizar a otros Estados miembros que sus infraestructuras funcionen. Pongo un ejemplo para venirnos a este lado del mundo. Sería el ejemplo de Mercosur. Hay infraestructuras de Brasil, de Uruguay, de Chile que afectan a Argentina. Somos globales en el aspecto físico, en el aspecto energético, en el aspecto de transporte. Lo que pueda pasar en Brasil con total seguridad puede afectar a Argentina y viceversa. Es decir, en Europa se están llevando a cabo los mecanismos de forma que los países miembros podamos garantizar a nuestros vecinos que damos una seguridad a nuestras infraestructuras críticas, porque a ellos también les afecta. O sea, lo que pasa en Francia le afecta a España, lo que pasa en Portugal también, lo que nos pasa en España le puede afectar a Francia o a Alemania.
Por lo tanto, queramos o no queramos, estamos atados, estamos encadenados unos a otros, por lo cual no nos queda más remedio que cooperar. Si nos metemos en el ámbito TIC, esa cooperación que desde el punto de vista físico posiblemente sea regional, ya trasciende a un orden mundial en el cual no nos escapamos ninguno de tener que estar vinculados a otro. Como iniciativas reguladoras nacionales las marcamos en rojo: Plan Antiterrorista de Secretaría de Estado de Seguridad, Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y un acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre de hace 2 años en el cual se crea el centro que digo y que tiene una serie de cometidos que haremos a continuación. En el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, ¿qué es lo que se determinó en su momento? Aparte de que el Secretario de Estado de Seguridad es la autoridad máxima superior del plan, se dio la definición de infraestructura crítica que le presentaba en la primera diapositiva y se determinó cuáles eran los sectores que estaban afectados. Se ordenó el diseño de un catálogo de infraestructuras críticas estratégicas a nivel nacional, centralizado, una serie de niveles de seguridad, es decir, niveles de amenaza, de alerta, dependiendo del cual se movilizan más recursos del Estado, y se exige también a las empresas que aporten más o menos recursos dependiendo el grado de amenaza, en este caso terrorista, que puede existir. Y se creó, o se determinó la creación de un centro permanente de seguimiento que evolucionó en lo que hoy día es el CNPIC, el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas, mediante el acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007. En este se catalogó ya, se clasificó el catálogo de infraestructuras críticas como secreto y se creó el centro que les presento, con una asignación de cometidos y responsabilidades y de recursos humanos y materiales, que cuando esto lo expone Tomás siempre dice que parcialmente, totalmente de acuerdo. Somos pocos, tenemos necesidad de más y siempre pedimos más, porque nunca es suficiente lo que tenemos para hacer las cosas bien, con lo cual es un problema que es recurrente en todos los países. ¿Cuál es nuestro cometido principal? ¿Qué es lo que hacemos? ¿En qué medidas estamos metidos? Repito, primero, somos un órgano eminentemente coordinado. Nuestra función es coordinar todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional, unificarlos, homologarlos y centralizarlos. Lógicamente, custodiamos, mantenemos y actualizamos el contenido de este catálogo de infraestructuras. Se efectúa evaluación de la amenaza y análisis de riesgos junto con los organismos de inteligencia del gobierno. Y uno de nuestros deberes es implantar una serie de mecanismos de información, de comunicación y de coordinación con los demás actores, con otros ministerios, con empresas y organismos, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con los otros interlocutores internacionales. Es decir, responde a la necesidad de que nosotros pongamos los medios para facilitar que ese intercambio de información, buenas prácticas, cooperación, coordinación, se lleve a cabo de forma adecuada. En su momento, digo en su momento porque ahora mismo no lo tenemos todavía activado por razón de muchas razones, espacio, personal, etcétera. Tendremos que tener una estructura de mando y control 24 horas en una sala de operaciones que pueda reaccionar ante una crisis. Actualmente esto se está llevando a cabo dentro de la presidencia del gobierno. Supervisar planes operativos, realizar protocolos de actuación, de colaboración, es decir, esta relación con todas las empresas, esta relación con otros departamentos gubernamentales, responde a la necesidad de redactar una serie de protocolos en los cuales nos comprometamos mutuamente a llevar a cabo una serie de actividades y, repito, con un criterio de confidencialidad y confianza. Intervención en ejercicios y simulacros y supervisar y participar en proyectos, estudios, programas de subvenciones que se están realizando de forma continua, I+D, investigación y desarrollo, de apoyo a la empresa española para llevar a cabo estudios sobre infraestructuras críticas de todo tipo, muchas de ellas subvencionadas por la Comisión Europea, que tiene mucho interés y está poniendo gran cantidad de dinero a la hora de llevar a cabo estudios de I+D. ¿Qué estamos haciendo materialmente? Pues cooperación entre ministerios. Tenemos montada una comisión interministerial en la cual están representados 9 ministerios. Todos ellos son los ministerios titulares técnicos sobre algún sector estratégico. Por ejemplo, si hablamos del sector de la energía, el Ministerio de Industria es el ministerio técnico que tiene capacidad, medios
y relaciones con otros organismos para llevar a cabo, digamos, el liderazgo de la protección de infraestructuras en materia de energía. Y esta comisión está presidida por el secretario de Estado de Seguridad. Lógicamente tenemos un grupo de trabajo para alimentar esta comisión, que es un grupo de trabajo interministerial, en el cual, como digo, identificamos cada departamento ministerial con un sector determinado. De forma que el Ministerio de Fomento, por ejemplo, es el ministerio encargado de liderar todas las actividades relacionadas con la protección del sector transporte. Y en todos estos foros, el CNPIC, el Ministerio del Interior, participa como coordinador. Lógicamente, en la consistencia de medidas normativas, como el Real Decreto que tenemos preparado y que vamos a lanzar en breves meses. ¿Cuál es otra de las patas de la columna? Lo dije anteriormente: cooperación entre empresas y organismos, identificación, primero identificar cuáles son nuestros operadores críticos. Una vez identificado, montar con ellos grupos de trabajo sectoriales para empezar a intercambiar información, elaborar normativa, ver sus problemas, sus necesidades, etcétera, etcétera. Y tercera pata, yo sé que eso es repetitivo, pero quisiera que el mensaje fundamental fuera esto y demás: cooperación internacional. No solo en el marco europeo, que lógicamente es, digamos, nuestra preferencia por nuestra ubicación geográfica, sino en el marco internacional y concretamente pues por razones de historia y de hermandad, pues Iberoamérica, lógicamente, y Estados Unidos. Esto responde, por lo tanto, otra de las tres: capacidad. Hablaba antes de capacidad. Para llevar a cabo cualquier protección de infraestructuras críticas, labor de este tipo, primero necesitamos capacidad, necesitamos unos medios técnicos, necesitamos unos medios humanos. En este sentido, ¿qué estamos llevando a cabo? Pues un sistema de información que gestione el catálogo, que pueda gestionar esta base de datos completa con plataformas de información de diferente nivel de confidencialidad. Lógicamente, si la información que tenemos es secreta, no se puede intercambiar con cualquiera, ni toda ella, pero parte de ese que se puede y se debe intercambiar con nuestras propias empresas o con otros organismos. Sobre este sistema de información identificamos vulnerabilidades en el ámbito físico, se revisa el catálogo y se certifica la seguridad para la gestión e intercambio de información clasificada. En el aspecto ciber, ¿qué se está llevando a cabo? Pues algo de lo cual hablará Tomás ahora, y yo me voy a empezar a callar, que es la creación del CERT-CC, es decir, un CERT de coordinación español. En España hay varios CERTs gubernamentales con diferentes funciones, muchos CERTs privados, pero hay un gap, hay un vacío que hay que rellenar, y ese vacío es el de coordinar todas esas informaciones que muchos de los CERTs que, por ejemplo, rechazan un ataque, no reportan a las autoridades por falta de confianza, por miedo a que se difunda, por intereses particulares. Ese hueco, que existe vacío, que no está relleno actualmente y que además es fundamental porque permitiría darle esa información a nuestras unidades de investigación. En España las unidades de investigación policial en esta materia son las únicas que tienen capacidad de reprimir el delito. No solo rechazar un ataque, sino después perseguirlo y efectuar en su caso las detenciones y los procedimientos judiciales correspondientes. Son las fuerzas de cuerpos de seguridad. De esta forma podríamos conseguir, con la creación de este CERT, que está en marcha, tener esa información y reportarla a las unidades de investigación para que puedan tener esos datos, investigarlos y reprimir a los atacantes. Y con esto voy a dar paso a Tomás. Creo que puede hablar un poquito del catálogo, básicamente, y después la idea es que descienda sobre áreas más marcadamente TIC, que es el foro que nos ocupa en este caso. Muchas gracias. Gracias, director. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, me quería sumar a la felicitación a las autoridades argentinas por la celebración del 10º aniversario del CERT argentino, por la celebración de este seminario, que me parece bastante interesante y además se han reunido muchos actores. Agradecer a la Asociación Española de Cooperación Internacional y Desarrollo por haber financiado mi
viaje y mi estancia o estadía, como dicen aquí, en este seminario, y a todas las autoridades argentinas que nos han recibido a nivel de secretarías y de director ministro de Cancillería. Realmente apabullante, y eso lo agradecemos mucho. Ha dicho el director que tenemos una de las cosas que nos marcaba el Plan Nacional sobre Protección de Infraestructuras Críticas, era la creación de un catálogo de infraestructuras críticas. Partimos de dos catálogos, uno de ellos había sido creado por Guardia Civil y el otro por el Cuerpo Nacional de Policía, entonces fusionamos los dos. Al fusionar estos dos catálogos, lo hicimos creando un sistema de información que se llama Hermes y consta de un sistema de información geográfica GIS, lo habitual. El formato del catálogo es una base sobre la que se cimenta, como hemos dicho, el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y tiene interacción con los actores, es decir, los operadores nos van facilitando la información de todos aquellos cambios que se van produciendo en las estructuras. O sea, se van haciendo nuevos planes operativos de seguridad, si a un proceso de producción le añaden un almacenamiento, un traslado, tienen que hacer un plan operativo sobre cada actividad y tienen que ir dándonos esa información, por lo cual decimos que el catálogo es un catálogo vivo. No es una cosa que alimentamos una sola vez con la información de cada infraestructura y se queda ahí para el resto de los años. Esto es como se ve el catálogo. El catálogo tiene dos plataformas. Una plataforma es la completamente secreta, Argos, que obviamente estamos en el proceso de certificación de esta plataforma, ya que lo tiene que certificar el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia en España al tratar información calificada de secreta. Va a haber otra plataforma que es la que pueden utilizar los operadores, la que podrán utilizar los operadores con las conexiones que se les van a facilitar para acceder al catálogo y poder ver la información sobre los sectores o subsectores en los que ellos están implicados, por ejemplo electricidad, gas, petróleo, no tienen por qué verlo de nuclear, obviamente. Esa plataforma Pi3 va a tener un nivel de clasificación muy inferior, pero el problema que tenemos ahora mismo es que tenemos que acreditar ante el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia a muchos operadores en España. Eso es un proceso largo y lleva su tiempo, entonces esperamos darles este servicio en el tiempo mínimo posible, pero lleva su tiempo y no podemos evitarlo. El contenido del catálogo es una información descriptiva, el tipo de infraestructura de qué se trata, los datos de localización con el sistema GIS, información de seguridad, o sea, cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son los datos, por ejemplo, de la compañía que lleva a cabo la seguridad privada, los datos del jefe de seguridad con sus datos de contacto, los parámetros de impacto, que ahora entraremos en cuáles son, la información propia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, tenemos por una parte la información sobre la compañía operadora o propietaria o gestora de la infraestructura crítica, que en un caso de emergencia máxima tendrían que tener apoyo externo. Obviamente ahí están los datos del puesto de Guardia Civil o de la comisaría de policía más cercano con los datos del jefe de puesto o del jefe de responsable de la comisaría, y obviamente cuando han hecho los planes territoriales, en cada instalación los jefes de seguridad se han puesto de acuerdo con los jefes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado correspondientes. O sea, no es que nos dan los datos y no se han visto nunca, sino obviamente se hacen ensayos, se hacen simulacros y esta gente está siempre en contacto, pero nosotros tenemos que tener en todo momento los datos de quién es quién y quién tiene que actuar en cada momento. Y tenemos también información visual. Esto sería un ejemplo dentro de un sector transporte, subsector aéreo, marcado por provincias, cuáles son en rojo las infraestructuras que consideramos críticas. Por eso están marcadas en rojo. Utilizamos un sistema de rojo, verde y amarillo, como verán dentro de un momento. Bueno, esta es otra parte del catálogo con los datos generales, que obviamente hemos borrado porque no les podemos enseñar ningún dato sobre una infraestructura en España. Aquí sí damos una criticidad, decimos si la lesividad, es decir, los daños a personas. Estos son los parámetros de los que hablaba antes. Hay tres parámetros que no son sectoriales, sino que son transversales, vale para cualquier sector. Miramos
si la perturbación del servicio o la destrucción de la instalación pueden provocar daños en personas, es decir, víctimas mortales o heridos. Entonces se ve si tiene baja, media o alta lesividad. Si es alta está en rojo, si es media está en amarillo y si es baja está en verde. Se ven los daños al medio ambiente y daños económicos. Se incluyen los medio ambiente dentro de económicos. En este caso es verde, ¿por qué? Porque es poco o nada contaminante. Si fuera altamente contaminante estaría en rojo. Y la incidencia en el servicio, es decir, en qué grado afectaría la disrupción de ese servicio o la destrucción de la infraestructura al servicio que se proporciona al ciudadano. Y más allá incluso hay otras cosas ya más subjetivas y más difíciles de evaluar, que sería el estado de alarma que produciría en la población, el estado de desconfianza de la capacidad del Estado para proporcionar ese servicio. Imagínense, por ejemplo, que esto estuviera relacionado con la cadena de alimentación. Si no se asegurara la cadena de alimentación porque fallara el sector energético y el sector de transportes, obviamente la gente estaría muy descontenta con el gobierno, pero eso además provocaría en gran medida que hubiera protestas e incluso saqueos a supermercados. O sea que el problema de orden público, el problema de desconfianza del gobierno sería muy grande. Eso es lo que metemos dentro de incidencia en el servicio y efectos sobre la opinión pública, que es lo más difícil de evaluar. Y bueno, estos, los datos generales, los que he dicho antes a ustedes, datos de seguridad sobre la compañía, el jefe de seguridad, y los datos de coordenadas concretas de dónde está, fotografías, esa información, por supuesto, no es accesible ni para enseñarla aquí porque no podemos enseñarla. Este sería otro ejemplo, en fotografías. Esto es lo que les he dicho antes, los daños a personas, los daños a medio ambiente y económicos, y la afectación sobre el servicio público y sobre la confianza de la opinión pública son los parámetros que medimos en relación a los factores que puede tener la disrupción del servicio o la destrucción de la instalación, para lo cual medimos primeramente el alcance, es decir, a qué afecta esa disrupción o esa destrucción, la magnitud. O sea, pongo un ejemplo, por ejemplo, si hay unos daños sobre un oleoducto, primeramente habría que ver si es un oleoducto que transporta muy poco petróleo, o sea, pocos millones de metros cúbicos por día, o si es un oleoducto que fuera muy importante porque tiene mucho transporte de material. Habría que ver el alcance, si ese oleoducto da servicio a una o a 10 provincias, no es lo mismo, y habría que ver los efectos en el tiempo. Una vez que se produce la destrucción, por ejemplo, por una bomba de ese oleoducto, ¿cuánto tiempo tardaría la compañía en diversificar? O sea, si tienen previsto esa eventualidad, podrían inmediatamente diversificar el suministro por otros oleoductos, pero en caso de que sea un oleoducto único, tardarán un tiempo que puede ser 2 días o 2 semanas, con lo cual tendríamos una gran cantidad o una pequeña cantidad de población afectada y con una dependencia muy grande por el volumen que se le está suministrando o no. Es decir, son parámetros muy concretos sobre cada tipo de instalación dentro de cada tipo de sector, y obviamente las repercusiones son también muy distintas. No es lo mismo que se vaya la luz en el medio de España en el mes de agosto, con lo cual puede haber gente que sude mucho porque no puede poner los aparatos de aire acondicionado, a que se vaya la luz en Suecia en el mes de enero, en una región que ocupe la mitad de España, porque probablemente la gente que no puede poner las calefacciones eléctricas va a morir congelada. Obviamente, no es, o sea, siendo la misma perturbación sobre el mismo tipo de instalación que da el mismo tipo de servicio y al mismo tipo de población, es muy distinto incluso cuándo se produce la perturbación, porque los daños sobre las personas pueden variar inmensamente de que sea una época del año a que sea otra. Definimos el daño y el desabastecimiento y miramos la vulnerabilidad, teniendo en cuenta cuáles son las medidas de seguridad de cada instalación y la propia estructura de la instalación, son medidas físicas de seguridad. Y con ello definimos cuál es la criticidad
Como hemos dicho antes, decimos si es rojo, amarillo o verde, es muy crítica, es medio o es esencial o es complementaria. Obviamente lo hace en la Secretaría de Estado de Seguridad en coordinación y en cooperación con las empresas y con los organismos sectoriales y siempre respetando los principios de confidencialidad de la información, homogeneidad en el trato de los datos y con una continuidad. Estos datos, como ven, son figurados, pero imagínense que dentro de los sectores que representan el queso, que os dan porciones, tendríamos, como les he dicho, las instalaciones que son críticas, las rojas, esenciales, las amarillas y complementarias, las verdes, obviamente donde nos vamos a concentrar en asegurar que las medidas de seguridad funcionan en caso de que haya algo que pueda provocar una disrupción, una interrupción, una destrucción de la instalación, nos vamos a centrar solamente en las críticas y siempre teniendo en cuenta los efectos del servicio, daños económicos y daños a personas. Entonces, aplicamos los parámetros a la criticidad y entonces lo que primordialmente y obligatoriamente nos interesa es garantizar la seguridad en esas instalaciones primero, porque son las realmente críticas. Pasamos a la segunda presentación, por favor. Este es un caso real en que hubo un corte de línea, no voy a decir en qué país, pero hubo un país de Europa donde de repente tuvieron que abrir un puente en un canal y se cortó un cable. Al cortar ese cable, el país, que estaba para efectos de servicio dividido en dos zonas, resulta que quedó dividido efectivamente en esas dos zonas que no podían dar servicio con las subestaciones eléctricas de una a la otra. Y en una de las zonas había poca demanda de servicio, mientras en la otra había mucha demanda de servicio. Al no poder apoyarse en los elementos de distribución de la electricidad en la zona B, la zona A lo que tuvo fue una falta de capacidad para dar servicio a toda la demanda de la población. Entonces empezaron a caer las subestaciones eléctricas y como este país está conectado con otros países y tiene interdependencias, la red eléctrica entre todos esos países, que es una zona central de Europa, pues empezaron a caer distintas subestaciones en otros países que no eran el país origen de la disrupción inicial, de esa interrupción. Y esto al final se produjo en noviembre de 2006 y, como ustedes, afectó a 12 países en total, si bien se había generado en uno solamente, y afectó a 15 millones de personas. Esto nos hace ver la importancia de las interdependencias. Antes preguntó alguien sobre las redes de SCADA, aquí en Argentina. Las SCADA, obviamente, es el sistema basado en ordenadores que permite supervisar y controlar a distancia una instalación de cualquier tipo. Es muy importante para nosotros porque dentro de, si vamos al sector sobre todo energético y de transportes, tenemos centros de coordinación. Y los centros de coordinación, por ejemplo, el Centro de Coordinación Eléctrico, España, dispone de SCADA. Obviamente, el Centro de Coordinación de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias en dos estaciones principales en Madrid disponen de centros de coordinación y dentro de ellos tienen SCADA. Entonces, el problema es que si se ataca un SCADA no hay comunicaciones. O sea, atacar los SCADA de los centros de coordinación de Renfe, o sea, de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias en España, lo que provocaría sería que al no haber comunicaciones se tendría que dirigir el tráfico manual. Habría que hacer como anteriormente se hacía con la banderola, haciéndolo todo visual, habría que hacer los cambios de agujas manualmente y eso obviamente no podría garantizar el servicio en una red como la red de transporte de cercanías de Madrid, porque sería imposible. Entonces la gente de la periferia no podría venir a trabajar a Madrid o a cualquier gran ciudad, les podría pasar en Buenos Aires, donde fuera, y eso obviamente provocaría un caos porque la gente no podría ir a trabajar y el transporte no sería efectivo. Entonces, el problema es que el centro de coordinación se puede atacar mediante un coche bomba puesto en el sitio estratégico para destrozarlo, o se puede hacer mediante un ataque cibernético. Y se pueden atacar distintos SCADAs simultáneamente y que afecten al flujo eléctrico, a la energía eléctrica, que afecten al sistema de transportes y que afecten, ya para acabar de poner la guinda en la tarta, por ejemplo, a un centro de control
de tráfico aéreo. Entonces eso ya sería un caos absoluto. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, las vulnerabilidades que están ahí, sobre todo. Este paso. Estos son incidentes que ha habido con escalas. Tergiversación de información haciendo phishing utilizando páginas oficiales para alertar a la población sobre noticias falsas. Obviamente está claro que este mensaje no es del Ministerio de Vivienda, creo que eso se ve. Este es un ejemplo que todos tenemos en mente, que es el ejemplo del ataque que se produjo a Estonia entre abril y mayo de 2007. Es un país, precisamente lo importante son las vulnerabilidades de este país, porque como ustedes es uno de los pocos, por no decir casi el único país que tiene 100% el voto a base de Internet, o sea, por medio de Internet, no se hace físicamente en urnas en colegios electorales, tiene un 80% de la declaración de la renta y el pago de impuestos hecho por Internet también, el 65% de la población usa Internet, y bueno, ven ustedes todo lo que hay, y por eso se le conoce como Estonia, porque es como Estonia electrónica, ¿no? Entonces la vulnerabilidad de este país, en caso de no disponer de Internet, es obvia. ¿Qué ocurrió? Porque hubo un desencadenante de un ataque contra Estonia, que fue por el traslado de una estatua de homenaje a soldados rusos caídos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se supone, pero nunca ha podido nadie probarlo, que Rusia fue la que estaba detrás de estos ataques, pero podían ser rusos. No hace falta, no podemos asegurar que fuera un ataque oficial ruso. Duró 2 semanas, lo cual es un tiempo larguísimo, muy extendido para tener un país completamente desconectado. La mayor intensidad fue el 9 de mayo, en que pueden ver la diferencia de tener en la web del gobierno 1.500 visitas al día, tener de 1.000 y 1.500 por segundo. Lo voy a decir que eso colapsó completamente la web gubernamental. Y las consecuencias es que hubo que desconectarse de Internet para evitar más ataques, quedando completamente aislado del resto del mundo durante ese periodo extensísimo de tiempo. Los objetivos atacados, que bueno, son todos esos, como una primera fase, y como uno de ustedes, lo más importante es que hubo una oleada de 128 ataques de denegación derivada de servicio a través de redes de robots, de botnets. Y este es otro ejemplo distinto. Hemos visto antes, por ejemplo, la vulnerabilidad de la red eléctrica, hemos visto la vulnerabilidad de los escalas, la vulnerabilidad de toda la red, incluso de gestión de un país con unos ataques por medio de redes de robots. Y aquí tenemos otro ejemplo de un corte completamente accidental de unos cables submarinos que se produjo en Egipto, que dejó a todos esos países que ven ustedes, Arabia Saudí, Qatar, muchísimos países de Oriente Medio y algunos de Oriente Lejano hasta llegar a la península de Indostán, sin servicio, algunos de estos sin 70%, sin 60%, simplemente por un pequeño accidente. Obviamente nuestro interés, y con esto que acabo, es evitar que esto, en vez de ocurrir accidentalmente, no lo lleve a cabo un terrorista o una organización de una forma intencionada, coordinada y atacando los puntos vulnerables. Porque eso, obviamente, con toda la información que existe en Internet, sobre todas las redes internacionales de distribución de electricidad, de gas, de todo lo que puedan ustedes imaginar, y lo pueden ustedes comprobar en sus propias páginas web en Argentina, se puede extraer muchísima información, y una organización terrorista bien informada y mal intencionada y bien organizada nos puede crear problemas muy graves a cualquier país y a cualquier organización suprarregional. Puede afectar a toda la Unión Europea, a todo el Mercosur o incluso a todo el mundo. Y esto obviamente es algo que tenemos que evitar a base de la cooperación y coordinación de esfuerzos internacionalmente. Paro aquí ya, para que tengamos 10 minutos para preguntas y respuestas, si tienen ustedes alguna pregunta. Usted habló de redes cercadas y la vulnerabilidad de redes cercadas, etc. Mi pregunta concreta es, ¿usted cree que los mecanismos de articulación que está describiendo acá en el panel, que por supuesto son efectivos, son suficientes en términos de todas las piezas gubernamentales que debe articular frente a la velocidad con que se mueve el terrorismo o el ciberterrorismo? ¿O en realidad es que el terrorismo todavía no evolucionó a un ciberterrorismo sobre redes cercadas y en ese momento
estaremos desarticulados en realidad para protegernos. El riesgo existe, y el riesgo es real. Antes de pasada hemos visto una diapositiva que era un ensayo de la Idaho Institute sobre un ataque, digamos, de laboratorio contra un sistema de escala que era una industria de tipo químico. Y al final hicieron que el generador se colapsara, se sobrecalentara y tuviera un grave fallo la fábrica en cuestión. Le digo que era un caso de laboratorio. Nosotros, como miembros del Ministerio del Interior, tenemos que decir que desgraciadamente los malos siempre van un pasito por delante. Es decir, los medios técnicos echan la ley, echan la trampa, también se dice. Los medios técnicos van evolucionando más rápido que las capacidades que tengamos. Es decir, conforme vamos articulando medidas, van surgiendo otros posibles problemas. Concretamente, el problema fundamental que tenemos en el mundo de Internet es, primero, que es acceso de información prácticamente total por parte de cualquier persona en el mundo. Es decir, hoy día, con un poquito de paciencia, con interés y con conocimiento, se pueden llegar a tener datos muy relevantes de prácticamente cualquier instalación de carácter crucial, prácticamente en cualquier parte del mundo, porque ya existen en la red. Es muy difícil parar eso, ¿de acuerdo? Es un problema primero de acceso. Eso no lo podemos evitar porque ya existe. Hay información por todas partes. Es un problema de coordinación. Cuanto más seamos los agentes que colaboramos, mejor. Problema, que siempre hay una rendija, siempre hay un hueco. Hablaba antes de un 80% de infraestructuras en materia en manos del sector privado. De ese 80%, posiblemente un 80 o 90% se encuentra dentro de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Un puñado de 4 o 5 en el sector energético, sector telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, colaborando con estos organismos podemos asegurar pues, una eficacia a lo mejor de un 80 o un 90%, pero queda un 10% de pequeñas corporaciones, incluso de personas físicas que quedan fuera de este ejercicio de coordinación. Nuestra función es intentar traerlos a todos, pero al final, rendijas, huecos siempre hay. Al final, el riesgo es inevitable. Lo que estamos intentando hacer es minimizar ese riesgo, pero el riesgo existe y es patente y es evidente. También conocemos que el modus operandi de cualquier terrorista, en general, suele ir a objetivos fáciles. Es una cosa que es demostrable tanto en el típico atentado personal contra un individuo como un ataque del tipo que sea, incluso criminal o financiero contra una entidad. Suelen ir a aquella entidad o aquel objetivo que presenta un blanco fácil, que tiene pocas medidas de seguridad, que hace dejación de sus funciones, que no se preocupa lo suficiente. Por lo tanto, si se ofrece un bloque de seguridad, aunque tenga grietas, aunque tenga rendijas, porque es imposible rellenarlas todas, siempre podemos derivar ese ataque hacia otro flanco que esté más desguarnecido. Pero la seguridad absoluta es imposible, más en el mundo de hoy. Siguiendo su razonamiento, si el 80% de las infraestructuras críticas las tiene la industria privada, el análisis forense en el caso de que se manifieste, y España lo tuvo, digamos, en el 2004, ¿de quién es responsabilidad para usted? ¿Es del Estado? ¿Es de la industria privada? ¿Es un resultado mixto? ¿Cómo hace de nuevo para seguir aprendiendo de eso y protegiendo la infraestructura? Bueno, es lo que se llama vulgarmente echar la culpa, ¿no? ¿Quién es el culpable de un fallo determinado? Normalmente los fallos suelen ser una concatenación de errores. Es complicado y normalmente son fallos que suelen ser de carácter humano y que se puede aprovechar las circunstancias. No hay ninguna instalación, ninguna infraestructura que sea completamente segura, es imposible. Es más, uno de los problemas que nos encontramos al abordar cuáles eran críticas y cuáles eran en España, hablamos del sector eléctrico, por ejemplo, que fue el primero, nos decían depende del día, depende de la hora, depende si es invierno, depende si es verano, si la infraestructura es crítica o a lo mejor no lo es.
con lo cual los resultados eran muy dispersos. La cuestión no es tanto buscar culpables como tener una repartición de, digamos, de responsabilidades. La empresa privada tiene que tener una medida de seguridad determinada sobre sus propias instalaciones porque le interesa a la empresa privada. No obstante, no se le puede exigir la luna, tiene que ser una medida de seguridad que sea razonable y sea mesurada. Y además tiene que haber una colaboración del Estado a la hora de aportar recursos en caso de incremento del nivel de alerta, que es lo que se está haciendo en España. Se le exige a la empresa privada que ponga los medios, sí, pero al mismo tiempo, por parte de la empresa, por parte de la administración pública, tiene que haber un aporte, primero, de evaluación de esos planes de seguridad, segundo, de actualización de esos datos y tercero, de aporte de recursos humanos, concretamente fuerzas y cuerpos de seguridad, incluso las Fuerzas Armadas en caso de ser necesario, para apoyar a los recursos que tenga esa empresa determinada. El que haya un fallo, en España no se prevé que si una infraestructura crítica cae por culpa de un atentado, vayamos allá por la empresa, a no ser que no haya seguido en su momento las recomendaciones que se han dado de seguridad, las recomendaciones que sean tipo favorable, no decir, usted tiene que blindar esto con muros de 7 metros de altura y que no pueda entrar algo que sea razonable. Y en eso está la confianza y la flexibilidad de la que hablaba al principio. No exigir todo, sino dar un poco de apreciación flexible a la hora de implantar ese tipo de medidas. Y concretamente, el atentado del 11 de marzo en Madrid no fue un atentado puramente contra la infraestructura crítica. Las infraestructuras críticas españolas no fueron afectadas. El servicio se recuperó en ese tramo de cercanías en mediodía. El día siguiente estaban funcionando. Fue un impacto psicológico. De momento, prácticamente, salvo el caso de Estonia y el caso de las Torres Gemelas, no porque murieran 2.000 personas, sino porque llevó consigo la caída de las Torres Gemelas, la caída de un sistema de organizaciones financieras y del sistema bancario, porque estaban las bases de datos estaban precisamente en las torres. No es en puridad un ataque contra la infraestructura crítica, es un ataque salvaje contra las personas, pero las infraestructuras críticas no se vieron afectadas, entre comillas. Es decir, el ciudadano el día siguiente seguía yendo a su trabajo, seguía viendo la televisión, seguía abriendo el frigorífico y tomando comida y seguía comprando en la tienda. Fue un impacto psicológico, fue algo terrible, pero el ciudadano, entre comillas, no se vio afectado. En el tema de la gripe que pasó por aquí, que ahora tenemos allí nosotros, que está entrando por el tema del invierno, las actividades corresponden al marco de la protección civil y la dirige el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Salud. En este sentido, la labor que tenemos nosotros como infraestructuras críticas, que es de ataque deliberado, salud o sanidad, las estaciones de sanidad las interpretamos más como centros donde se encuentren cunas, donde se encuentren virus, donde se encuentren los centros tipo 4, tipo 5, que puedan recibir un ataque deliberado a ese tipo de centros, hospitales que tengan medios de radiación. La reacción ante una pandemia, como es el caso actual, se está canalizando a través del Departamento de Infraestructura y Seguimiento de Situaciones de Crisis de Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Sanidad, y se están dando unos consejos concretos, pero en materia de protección civil. Digamos que eso entra de soslayo sobre nuestras actividades. Lo que sí que entramos es, digamos, la población de riesgo de las infraestructuras críticas. Como un ejemplo, las personas que trabajan en un centro de coordinación de electricidad, que es vital para que la electricidad fluya a todas partes del país, esas personas son críticas y esas personas tienen que tener un extra de protección, con lo cual dentro de nuestros listados, pues lógicamente hay una serie de personas críticas de cada uno de los sectores que se ponen a disposición de los organismos que gestionan la crisis actual de pandemia, para que ellos proporcionen esa vacunación en su caso. Bueno, si no hay más preguntas, queremos hacer la entrega de unos certificados de participación y de agradecimiento al señor Fernando José Sánchez Gómez y al señor Tomás Martín Urrieta. Les agradecemos mucho su participación en estas jornadas.
hace entrega de los certificados el señor subsecretario Pedro Caneses.